Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. La palabra de Dios nos habla de la fe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solo la define en una ocasión, y tú lo sabes. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Varias son las cosas que aprendemos. La fe es ahora o no es la fe. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Fe es tiempo presente. Esperanza es tiempo futuro. Fe es creer antes de ver, pero dará sustancia a lo que hemos creído. La fe no es algo pasivo, es algo activo. Todo el mundo, tanto creyentes como incrédulos, pueden entender lo que es la fe humana natural. Siempre he puesto el ejemplo del médico y el paciente. El paciente tiene fe natural en que el médico le va a recetar algún medicamento, algún antibiótico que le va a curar las molestias, los dolores. Eso es fe natural. Fe en el medicamento que te va a dar ese médico que sabes que puede traer sanidad a esa dolencia. Eso es fe natural. La gente tiene fe en las cosas de este mundo. Por fe natural, encendemos el televisor creyendo que veremos o escucharemos algo interesante. Si bien la mayoría de las personas no entienden el sistema eléctrico de la televisión, a pesar de eso, su fe natural le insta a encenderlo. Para sentarnos en una silla, por ejemplo, echamos mano a nuestra fe natural. Si las personas pudieran ver la estructura molecular de la silla y los espacios intermoleculares en esa materia, que parece sólida, a lo mejor tomarían asiento cautelosamente. Por fe natural, tú y yo encendemos una luz, viajamos en avión, conducimos un vehículo o simplemente vivimos. Las personas pueden tener esta clase de fe y no creer en Dios. La fe natural es la confianza puesta en algo o en alguien que podemos ver, oír o tocar. Ver para creer. La fe verdadera, la que viene de Dios, es sobrenatural, es decir, que trasciende los sentidos naturales. Lo primero es la fe que salva. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. No obtenemos la salvación por nuestras buenas obras, sino por la fe en Jesucristo. Cree, es decir, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 10, versículo 31. La llave a la fe cristiana no es ver para creer, sino creer antes de ver. La fe, dice el autor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús no se evidencia a nuestros sentidos físicos, pero por medio del Espíritu Santo podemos experimentar aquí y ahora su amor, su comunión. Esta fe salvadora es un don de Dios y no algo que nosotros podemos fabricar. La fe salvadora llega al hombre por medio de la proclamación de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que dice la carta de Romanos, capítulo 10, verso 17. Una vez que tú y yo recibimos a Jesús, la Escritura nos dice que cada cristiano recibe la medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Todos iniciamos la carrera con una medida igual, pero algunos crecemos en fe y otros no. Eso dependerá de nosotros. Dios siempre tiene una reserva para sus hijos. Sus depósitos son ilimitados. El problema es que nuestros depósitos son limitados. La segunda clase de fe es la fe como un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esto viene como resultado de nuestra salvación, unión con Cristo. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Desde el mismo instante de nuestra unión con Él,
tenemos potencialmente la capacidad de dar frutos. Nuestra fe, nuestra confianza en Jesús es la obra de Dios. Él es el que nos abastece de fe a medida que avanzamos en la vida cristiana. Nuestra parte es responderla a Él. La fe en Jesús, tanto la fe inicial como la fe permanece, y es imposible sobreestimar su importancia. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dice Jesús. Y otro pasaje dice, al que cree, todo le es posible. Mateo capítulo 9, versículo 29 y Marcos capítulo 9, versículo 23. La fe como fruto es la resultante de un proceso que se obtiene con el tiempo. No se planta un árbol y se espera que al día siguiente nos dé los frutos. El árbol tiene que ser cultivado. El árbol tiene que ser regado, tiene que ser abonado. La palabra morar significa tomar residencia permanente. Justamente de esto compartía Marcos 10 el pasado domingo en la Iglesia Cuerpo de Cristo. La morada. Y pensaba en esto, de la morada y de morar. La palabra morar significa tomar residencia permanente. Y el resultado de morar es el fruto de un carácter cristiano. Nuestro crecimiento en el fruto de la fe dependerá de un caminar con Cristo. Debemos alimentarnos cada día de las Escrituras, de la comunión con el Espíritu Santo. El don de la fe existe en el creyente desde el momento en que recibe a Cristo. Pero al igual que los otros dones, tiene que ser más activo. A diferencia del fruto, es dado en forma instantánea. Es una oleada de fe. Habitualmente durante una crisis, para creer confiadamente, sin dudas. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En la traducción literal del griego es, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 1, versículo 22 en adelante. También puedes encontrar referencias, Marcos capítulo 11, hasta el capítulo 12. Elías constituye un ejemplo de este don en el Antiguo Testamento. Todos conocemos la historia de Acab y Jezabel, ¿verdad? Te invito a que la leas. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, vemos cómo Elías se presenta ante Acab, el más perverso de los reyes de la historia de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La advertencia se cumplió al pie de la letra. El profeta Elías debía haber bebido un alto nivel de fe. En algunos momentos, por supuesto, su fe se derrumbó. De hecho, huye, se esconde en una cueva. En uno de esos momentos de su vida le dice a Dios que, Señor, ojalá no hubiera nacido. Señor, quítame la vida. Nadie podría dudar que Elías tiene que haber recibido verdadera oleada de fe en momentos difíciles. Es en los momentos difíciles donde nuestra fe se tiene que activar. Para enfrentar crisis como esta, como la de Elías o como otras, nuestra fe tiene que estar activa. Hay otro ejemplo de dónde puedes hallar un don de fe en acción y es a través del profeta Daniel. Había funcionarios celosos que tramaron un complot contra Daniel y como resultado Daniel fue sentenciado, fue echado a un foso de leones hambrientos. Daniel no dijo ni una palabra, simplemente confió en Dios y los leones no le dañaron. A pesar de que Daniel era un hombre extraordinario, tenía mucha fe, tenía una gran dosis de fe para soportar esta experiencia.
En el Señor Jesús el fruto y el don se combinan a la perfección, porque Él vivió siempre en la cima de la plenitud de su fe en el Padre. Si tú analizas los evangelios, te darás cuenta que están repletos de ejemplos de la fe. Un día Jesús y sus discípulos decidieron cruzar el lago en una pequeña barca. Jesús estaba cansado y se durmió recostado sobre un cabezal en la popa de la embarcación. Súbitamente se desató una gran tormenta que echaba las olas en la barca. Los discípulos estaban aterrorizados, se despertaron. ¿Y qué hicieron? Pues por sus medios naturales intentar evitar no hundirse. Los discípulos, ¿qué hacen ahora? Despiertan a Jesús. Y unas pocas palabras le bastaron para aquitar la tormenta. Aun cuando lo despertaron del sueño, no tuvo necesidad de que le inyectaran una dosis especial de fe para realizar el milagro. Jesús lo hizo. Unas pocas palabras bastaron para calmar la tormenta. Si los discípulos en ese barco, por la tormenta, hubieran permanecido calmados y seguros a pesar de la situación, hubieran estado manifestando el don de fe. Pero como ocurrieron las cosas, Jesús, quien por medio de un milagro tuvo que acallar la tormenta. La fe. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. El don de fe hoy en día. Esto también hay que presentarlo, hay que meditarlo. Uno lee la palabra de Dios, lee el Antiguo, lee el Nuevo Testamento y ve tantos milagros que uno se pregunta: Señor, ¿por qué no hay milagros de ese tipo hoy en día en nuestra sociedad? ¿Será por falta de fe? ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? El nivel de fe en el cual estamos viviendo puede fluctuar. A veces podemos decir que somos fuertes en la fe. El Espíritu Santo en nuestro espíritu tiene libertad de acción y suceden cosas en nuestras vidas. En otras ocasiones nuestros empeños, nuestros temores, nuestras dudas se interponen y la fe no funciona. Hay creyentes, hay personas que operan en una forma permanente a un alto nivel de fe, mientras otros parecen no despegar. A pesar de que el don de fe puede mostrarse activo en nuestras vidas, no te quepa la menor duda que la duda va a llegar también a tu vida. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. En el Evangelio de Mateo, Jesús encarga a los discípulos una misión: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Para cumplir esta orden, esta misión, tenían que equiparse de los 3 dones de poder: sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, es decir, dones de sanidades, resucitar a los muertos, dones de fe, de milagros, echar fuera demonios, don de fe, más los otros dones de los cuales iremos hablando aquí en este espacio de amigos, en estas lecciones de los dones del Espíritu. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Viendo cómo está el mundo hoy en día, viendo cómo está la situación en nuestro país o a lo mejor en tu país, ¿cómo está tu fe? Porque es en esos momentos de crisis, de aflicción, donde nuestra fe mengua.
donde nuestra fe disminuye. Es en tiempos de crisis donde nuestra fe tiene que brotar, tiene que crecer, tiene que aumentar. Y siempre voy a recordar esas palabras de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Crece o decrece o mengua? Tú sabes la respuesta.